Hola teacher, este es nuestro video. Mi nombre es Evelina Roba y voy a hablar acerca de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se inició en 1914 hasta 1918. Se denominó la Gran Guerra porque se enfrentaron dos bloques de países, la Triple Alianza formada por Alemania, Austria e Italia y la Triple Entente formada por Francia, Inglaterra y Rusia. Se calcula que en ella perdieron la vida más de 20 millones de personas, entre ellos soldados y civiles. ¿Pero por qué se originó? Pues bien, había varios países tales como Alemania e Italia que no estaban contentos con los repartos de las colonias en Asia y África ocurridos a fines del siglo XIX y también a principios del siglo XX. Los países europeos invirtieron muchísimo en la fabricación de armas para estar protegidos ante una posible guerra o enfrentamiento. Esto generó un clima tenso y de alerta entre todas las potencias. Había además una enorme competencia comercial entre las potencias de Europa, ya que se disputaban los países que se les consumían, es decir, que les iban a comprar. Y como si no fuera esto suficiente, existía una enorme rivalidad entre Alemania y Francia por los terrenos que Alemania había ganado en la guerra franco-prusiana. Entonces, en resumen, el clima era de tensión constante y esto creó un escenario para una guerra la cual se dividió en tres partes. La primera ocurrida en junio de 1914, ya que asesinan al heredero del trono austrohúngaro en Serbia, el archiduque Francisco Fernando. Al mes siguiente, Austria le declara la guerra a Serbia y a partir de allí hubo varias declaraciones de guerra en simultáneo. Alemania le declara la guerra a Rusia y después de eso Francia, pero el Reino Unido le declara la guerra a Alemania y los austrohúngaros a Rusia. Básicamente había muchas declaraciones de guerra en simultáneo y cada potencia empezó a mover sus tropas hasta territorios específicos, dando origen así a la segunda fase que duró de 1915 a 1916. Se la conoció como la Guerra de las Trincheras. Fue una etapa muy sangrienta, pero sobre todo se caracterizaba por un equilibrio de poder muy claro entre la Triple Alianza y la Triple Entente, pero sobre los fines de esta etapa Italia se cambió de bando, abandona la Triple Alianza y se une a la Triple Entente, influenciado por un tratado que le prometía muchísimos territorios. Y por último, la tercera fase caracterizada por dos puntos principales. Sale Rusia de la guerra, ya que ocurre allí la Revolución Rusa y entra en guerra Estados Unidos, fortaleciendo así la Triple Entente. Esto fue un factor decisivo con Estados Unidos en su contra. La Triple Alianza se vio derrotada y entonces los países derrotados son obligados a firmar el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, que les imponían muchos castigos y restricciones y fue justo ese tratado el que tiempo más tarde influenciaría otra guerra. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945. Involucró de manera directa e indirecta a la mayor parte de potencias militares y económicas de la época. Se consideró la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de aumento bélico empleado en las desgarradoras consecuencias. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres continentes distintos: el continente europeo, asiático y el continente africano. Se dividía en dos potencias del eje y aliados. Las potencias del eje, conducidas por Alemania nazi, la Italia fascista y Japón imperial, junto con sus diferentes socios de Bulgaria, Hungría, Rumania, estados cobeligentes como Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. Los países aliados, integrados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética,
así como Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. También en esta Segunda Guerra Mundial, en contexto se produjeron eventos sumamente traumáticos para la civilización humana debido a sus muertes masivas en campos de exterminio y trabajos forzados. Las causas de la Segunda Guerra Mundial fueron: el 1 de septiembre de 1939, Hitler intentó invadir Inglaterra, pero la persona que estaba en el poder no permitió que esto se haga realidad. Los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo. El surgimiento del fascismo, Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia, aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos extremadamente nacionalistas. Las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra Sino-Japonesa, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y a la Unión Soviética. La invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia sin que hubiera mayores conflictos. Finalmente, Hitler se suicidó. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la Guerra Fría que fue entre los años de 1945 y 1989. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años de 1945 y 1989, entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las características de la Guerra Fría fueron: no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. Las causas y consecuencias de la Guerra Fría. Podemos resaltar dos principales causas de la Guerra Fría. La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. El Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas surgieran tras la Segunda Guerra Mundial. No agradaba el comunismo a Joseph Stalin. Las consecuencias. Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. Acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. El fin de la Guerra Fría. La URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente y culminaron en la caída del comunismo. Simbólicamente se considera la caída del muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. La Revolución Rusa. Un levantamiento popular en Rusia contra el gobierno del zar Nicolás II en medio de la Primera Guerra Mundial. Fue un movimiento político, proceso revolucionario surgido en Rusia en 1917. En este proceso revolucionario se iba a derrotar a la anarquía imperial del zar Nicolás II e instaurar el primer gobierno comunista socialista, culminando a la conformación de la Unidad Soviética. Este proceso revolucionario fue compuesto por dos fases, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre.
La Revolución de Febrero, tras el estrepitoso fracaso de Rusia en la Primera Guerra Mundial, fue la principal causa de descontento en todos los sectores sociales, los cuales comenzaban huelgas y manifestaciones. El ejército confraternizaba con manifestantes e incluso la Duma estableció un gobierno provisional y debido a los problemas el zar decide abdicar. La revolución de octubre, los alemanes infiltraron a Lenin en Rusia desde Suiza para que convenciera al zar de retirar a Rusia de la guerra. Los bolcheviques realizaron un golpe de estado en Petrogrado, pero su fracaso provocó el exilio de Lenin y el cambio de gobierno provisional de Kerensky. Incluso hubieron algunos grupos opositores al zar, como son el populismo, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Constitucionalista Democrático, el Partido Obrero Social Democrático Ruso. El populismo perseguía la revolución socialista campesina en mi comunidad rural. Era la base sobre la que había de iniciarse el camino hacia el socialismo, seguido por la colectivización de la tierra sin la necesidad de tránsito previo por el capitalismo burgués. El Partido Socialista Revolucionario fue fundado en 1901. Su principal líder fue Kerensky, quien propugnaba por una sociedad colectivista de base rural. El Partido Constitucionalista Democrático fue fundado en 1905 por Milukhov, de tendencia liberal, era partidario de una república parlamentaria al estilo occidental. Y por último, el Partido Obrero Demócrata Ruso, fundado en 1898, de ideología marxista. En 1903, este partido se divide en dos facciones, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran partidarios de la revolución de obreros y campesinos, los cuales sus miembros provinieron de la colaboración de los partidarios burgueses para derrocar al zarcismo. Los bolcheviques, el cual su líder era Lenin, más radical que los mencheviques, eran partidarios de la toma de poder, luchando simultáneamente contra el zarismo y contra la burguesía liberal. También después de la guerra hubo algunos acuerdos, entre los cuales están la conferencia de Potsdam. La conferencia de Potsdam, que tuvo un objetivo entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, lo cual permitió concretar 4 acuerdos. El primero redactaba la Carta de las Naciones, el segundo la división de Alemania y Berlín en 4 zonas de ocupación, el tercero se amplían fronteras rusas y las de Alemania, y por último, el último acuerdo es la creación de la Comisión Interaliada. El Plan Marshall, oficialmente llamado el European Recovery Program, fue una iniciativa en Estados Unidos para ayudar a Europa Oriental, en la que los estadounidenses dieron ayudas económicas por un valor de 12 millones de dólares en la época de la reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial. Este plan estuvo en funcionamiento durante los 4 años, desde 1948.